Mis hermanos, buenos días. Para mí es un honor, un privilegio, primeramente estar delante del Señor y delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a continuar con nuestra exposición del libro de los Hebreos, o de la carta a los Hebreos, que hemos denominado, ¿cómo se llama? Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Y hemos estado hablando de la disciplina en estos últimos domingos. Hemos estado hablando de cómo Dios disciplina nuestra vida a través de su palabra, a través de las cosas que nos suceden, ¿verdad? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta la disciplina que Dios ejerce en nosotros, pero también nosotros cómo vamos a ejercer esa disciplina que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Nosotros tenemos una responsabilidad como adultos, vamos a hablar, tenemos una responsabilidad como padres y es educar a nuestros hijos. Entonces, como nos enseñaba el pastor hace unos domingos atrás, que la disciplina viene, digamos, dividida en dos. Una que es, ¿cómo es? Formativa y la otra correctiva, ¿cierto? Y es exactamente igual como Dios nos forma a nosotros y así como nosotros debemos formar ¿a quién? A nuestros hijos. De una manera formativa y de una manera correctiva. ¿De acuerdo? Entonces quiero que por favor abran su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo número 10. Y vamos a hacerlo congregacionalmente. ¿Ya todo lo tenemos? Amén. Entonces vamos a leerlo todo. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía. Pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Y hay una palabra que se destaca en este versículo. Entre todas las que se destacan hay una que es en la que me voy a centrar el día de hoy. Y es la palabra provechoso. Provechoso. El título que le he dado a este mensaje es el siguiente: disciplina provechosa, y vamos a dividirlo en 3 puntos. Y el primero de ellos vamos a encontrarlo en la primera parte del versículo. Dice la palabra del Señor: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. En el inicio del versículo nos habla cómo es nuestra manera de disciplinar ¿a quién? A nuestros hijos. Cómo esa disciplina que nosotros ejercemos puede, en lugar de ser para edificación de ellos, ¿cierto?, y de provecho, puede resultar que los afecte. Y vamos a mirar más adelante por qué. Es muy sencillo. ¿Saben por qué? Porque nos dejamos llevar muchas veces al disciplinar a nuestros hijos por nuestro parecer. Y en lugar de disciplinar, lo que hacemos es herir y maltratar. Porque nosotros disciplinamos según nuestras pasiones, según la pasión del momento. Entonces, si el hijo se comportó mal y lo hace por varias ocasiones, ¿qué tendemos a hacer nosotros? A airarnos, a levantar la voz, ¿cierto que sí? A muchas veces castigarlos de una manera equivocada. Muchas veces ni siquiera les hemos educado que eso que hizo mal no tenía por qué haberlo hecho. Pero nosotros vamos con todo el peso del juicio que podemos tener nosotros y lo que hacemos es dañar a nuestros hijos, ¿verdad?
En la primera parte del versículo nos habla de cómo es practicada la disciplina por parte de los padres hacia los hijos y cómo esa disciplina está sujeta a nuestras limitaciones. Esas limitaciones están la limitada por el tiempo, porque nuestra disciplina es temporal, es por ese momento, ¿cierto? Y está, en segundo lugar, por una sabiduría que es falible, o sea que se puede, ¿cómo? Equivocar. Se puede equivocar. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos en el momento, pero ya pasó. Y se nos pasó el mal genio, se nos pasó la rabia y ya. Pero está ahí. No va a trascender como si trasciende la disciplina que ejerce Dios en nuestra vida, ¿verdad? En muchas ocasiones nosotros estamos siendo guiados o no estamos siendo guiados por la disciplina que está en las Escrituras. No lo estamos haciendo. O yo me pregunto, y para que usted se responda a usted mismo, ¿cuántas veces antes de nosotros disciplinar a nuestros hijos vamos a las Escrituras y les decimos, esto es así, esto es así, esto es así? Muy pocas veces, ¿cierto? Sino que los regañamos, les alzamos la voz, les decimos muchas cosas hirientes, muchas cosas que hacen parecer que nosotros somos superiores a ellos y que nosotros no nos equivocamos. Error, nosotros nos equivocamos. Y ellos también lo hacen. Entonces, nosotros debemos ejercer la disciplina conforme a las Escrituras. Hay un ejemplo muy diciente, si podemos hablar de esa manera. Y es que nosotros, por temor a lo que la sociedad pueda decir, se nos está olvidando un correctivo que está en la Biblia. ¿Y cuál es? La vara. La vara es importante en la disciplina del Señor. Por temor a esta sociedad corrupta y a sus principios, nosotros no le pegamos a nuestros hijos con la vara. ¿Cuántos tienen vara aquí para corregir a sus hijos en la casa? Ay, ¿cómo así? ¿Cierto? Nosotros adaptamos nuestro estilo de educar a nuestros hijos no en la forma bíblica, sino en la forma en la que la sociedad nos dice que tenemos que educarlos, cómo tenemos que corregirlos. ¿Cierto que sí? Pero la Biblia es clara, muy clara en la utilización de la vara como método correctivo. Quiero que leamos Proverbios, capítulo 23, versículos 13 y 14. Proverbios, capítulo 23, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué pasa? No morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bueno, aquí hay dos cosas. Y puede existir un problema de una mala interpretación del texto. Porque en muchas ocasiones utilizamos este término bíblico en forma antibíblica. Si bien la vara debe ser aplicada como método de corrección y disciplina para formar un carácter fortalecido en nuestros hijos, este método de corrección debe ser aplicado en justicia y en amor, porque de lo contrario se convierte en ¿qué? En maltrato. En maltrato. Entonces, si usted va a disciplinar a su hijo, si yo voy a disciplinar a mi hijo, ¿qué tengo que hacer primero? Ir a la Escritura, acordarme de lo que la palabra dice, ¿cierto? Y corregir al hijo con la vara
de manera adecuada. Porque si usted le da y 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 hasta que le deja moretones, hasta que le rompe la cabeza, hasta que pasan y pasan cosas, eso ya no es corrección. Eso ya es maltrato. Eso ya es maltrato. Yo debo saber que mi hijo, el que usted trae todos los días a la iglesia, o cada domingo a la iglesia, no solo es mi hijo, es una criatura hecha por Dios y además, si está aquí, es porque ha creído y es mi hermano. También es un hermano en Cristo. Ojo con eso. Entonces, si yo lo maltrato, estoy maltratando a mi hermano. No solamente estoy maltratando a mi hijo. Yo debo saber que mis hijos necesitan autoridad, ¿cierto? Y Dios, como padres, nos dio autoridad a nosotros para ejercerla sobre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Que debe ser absolutamente guiada esa disciplina por los principios bíblicos, mostrando así que ellos fallan como nosotros también. ¿O será que nosotros no le fallamos al Señor? ¿Será que como hijos nosotros no estamos constantemente fallándole a Dios? ¿O todo lo hacemos perfectamente? ¿Cierto que no? Nosotros debemos mirar a nuestros hijos como personas que también pueden fallar. Fallan hoy, fallan mañana. ¿Y que necesitan qué? Corrección. Quiero que leamos Hebreos 12:6, que está arribita del versículo que hemos visto, para hablar de un tema bien importante aquí. Y dice Hebreos 12:6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, si yo me estoy guiando por los principios bíblicos para corregir a mi hijo, yo le estoy demostrando a mi hijo que lo amo, ¿cierto? Yo debo corregir a mi hijo ¿en qué momento? Por ejemplo, cuando mi hijo no se porta bien en casa, cuando es irrespetuoso con papá y con mamá, ¿cierto que sí? Cuando no colaboran en la casa, esos hijos que se la pasan allá mirando el celular, mirando redes sociales, mirando televisión, ¿sí o no? Ese hijo debe ser educado para que ayude en casa. ¿Porque vive ahí o no vive ahí? Por supuesto que ese hijo vive ahí. ¿Y consume lo que está en casa? Claro. Y yo como papá tengo que decirle a mi hijo, pues papi, si usted ensució, lave. Si usted ensució su platico, ¿qué tiene que hacer? Lave su platico. Lave el pocillito donde se tomó el chocolatico. ¿Cierto que sí? Tienda su cama. Doble su ropa. ¿O no? Nosotros en casa, tenemos a nuestros hijos un horario de actividades, en donde ellos tienen un horario estipulado para que hagan sus actividades. Por supuesto, no son perfectos, se van a equivocar, pero eso genera en ellos una disciplina. Y en nosotros también, porque nosotros tenemos que revisarles si ellos hicieron bien las cosas. Como padres, cuando disciplinamos también estamos siendo educados. ¿Cierto que sí? Debemos corregir a nuestros hijos cuando se comporten mal en público. Esos niños que hacen berrinche, que porque no se les compró, que porque no se les dio. Mal. Si nosotros permitimos eso, cuando estén grandes, la sociedad los va a acabar. Y ellos no van a expresar lo que ellos dicen que creen, que es Cristo. Entonces, si hacen berrinche, no hay. Todo tiene que ser también, así como nosotros aplicamos los principios bíblicos, ellos también, porque creo que todos los que estamos aquí hemos educado a nuestros hijos bajo los principios bíblicos. Entonces ellos tienen que comportarse igual. ¿Cómo se comportan en la iglesia? Si prestan atención o no. Si están en silencio mientras la persona que está predicando o está dando el mensaje, están respetuosamente escuchando.
¿Cierto que sí? Y si no, ¿qué hay que hacer? Corregirles. ¿Cierto que sí? No es solo corregirlos que se porte bien en casa, es corregirlos para que se comporte bien en todo lugar. Pero nosotros no entendemos eso porque nuestra disciplina, ¿cómo es? Bajo nuestros principios, no bajo los principios bíblicos. Ahora, si mi hijo a mí no me importa, yo voy a permitir que mi hijo haga lo que le parezca, lo que él le antoje hacer. Y eso los hijos que están acá, los niños que están acá, cuando papá y mamá los corrijan, no los están odiando, los están amando. Porque aquí la Biblia dice que el Señor al que ama, disciplina. Ahora, Dios es el mejor ejemplo de padre que nosotros tenemos. De hecho, Jesús y Dios son el mejor ejemplo en todo, en absolutamente todo. Entonces, como Él nos corrige y nos enseña cómo hacerlo, nosotros también debemos corregir a nuestros hijos, porque los estamos amando, porque estamos valorando sus vidas y porque estamos queriendo que ellos en un futuro sean personas que amen al Señor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, si bien nosotros no tenemos la certeza de cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, no sabemos qué va a ser de ellos más adelante, nosotros debemos crearlos o criarlos como si ellos fueran a amar a Cristo toda la vida. O sea que tenemos que hacer como padres nosotros, hacer los devocionales, estudiar las escrituras, que cuando no esté papá, que es la cabeza del hogar, que es el que debe hacer el devocional diario, sea la mamá la que lo haga. La mamá debe educarse así como se educa el papá en teología, para que le pueda enseñar a los hijos los principios bíblicos, ¿cierto? Y así ellos no lo deseen, deben vivir en casa como si fueran cristianos. Por ejemplo, no se debe escuchar música que no le agrade al Señor en casa, así a ellos les guste, pero es que ellos viven bajo los principios bíblicos que yo les he enseñado. Es así. Ellos deben vivir como cristianos. Ya cuando ellos tengan la capacidad de tomar sus decisiones y ya estén fuera del hogar, pues ellos ya van a mirar cómo van a vivir su vida. Pero nosotros como padres, ¿qué hicimos? Cumplimos la misión que nos fue encomendada. Cumplimos la misión para la cual Dios nos envió y nos entregó esos hijos para que los administráramos. Entonces, aquí debemos concluir, ¿realmente la educación y la disciplina que nosotros le damos a nuestros hijos realmente es provechosa? ¿O tenemos que mejorar en cosas? ¿En qué tenemos que mejorar como padres? ¿Cierto? Como hombres, nosotros como cabeza, ¿en qué tenemos que mejorar para que nuestros hijos reciban una educación cristiana correcta? Para las madres, ¿qué deben enseñarle a los hijos en casa, que son las que permanecen más con ellos, ¿verdad? En casa. Hay muchas cosas que nosotros como creyentes debemos de mejorar para que esa educación sea muy beneficiosa y muy provechosa para nuestros hijos. Amén.